Repito. La primera es la interpelación que versa sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de transporte ferroviario y movilidad. Tiene la palabra para su defensa el señor Ferreira Alonso, autor de la iniciativa, por tiempo de 10 minutos. Bien, gracias, presidenta. Señor consejero, buenos días. Decía usted al inicio de legislatura lo siguiente, se lo entrecomillo. ¿Qué nos hemos encontrado en la antigua Consejería de Movilidad? Pues un plan de movilidad, señor Ferreira, que es simplemente filosofía y que queda en papel mojado. Estas palabras suyas al inicio de legislatura, que supongo que las recuerda, señor Martín, son el motivo que me lleva a interpelarle y provocar que de una vez por todas sepamos qué piensa usted sobre el Plan de Movilidad Sostenible, una vez presentado el pasado 28 de marzo por el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura. Y digo interpelarle, para que le quede claro qué es lo que estamos haciendo en este momento. El significado literal de interpelar es requerir o preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación. Yo le aclaro esto porque usted ha tenido la oportunidad de comparecer a petición propia. Desde el Grupo Socialista hemos esperado un tiempo generoso a que usted lo hiciera y no lo ha hecho. Esa es la verdad. Por eso hoy no le toca comparecer. Hoy le toca responder. Hoy no le vale una intervención hecha. Hoy tiene que demostrarnos con respuestas claras cuáles son sus políticas en materia de movilidad y transportes. Mire, señor consejero, usted solicitó el pasado 13 de marzo comparecer a petición propia para dar detalles del Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura. Ha pasado más de un mes y hoy, 24 de abril de 2025, no ha dado ninguna explicación a esta Cámara para contarnos de un plan tan importante para la región. Es evidente que usted lo ha convertido en el plan oculto. Lo han colgado en la web de la Junta de Extremadura y a funcionar. Y esto es muy raro, porque yo le reconozco que en estos 2 años de Gobierno nos ha mostrado usted un buen manejo en la venta de medidas de poco impacto. Es usted un consejero pues, que acude a inaugurar obras que han supuesto un montante de 48.000 euros en el presupuesto de la Junta de Extremadura, o que convoca a la prensa para entregar las llaves de una vivienda a una familia, o convertirse usted en el consejero Desocupa, acuérdese, para anunciar una oficina que todavía no tiene presupuesto. Un consejero que se desvive por vender cosas con tanta pasión debería haber estado decretando fiesta autonómica el día que presentaron el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura, pero no. Por eso yo hoy le interpelo y le pregunto para que me responda de verdad. Y le pido que lo haga de verdad, señor consejero. Este plan, míreme, señor consejero, ¿este plan lo ha hecho usted y su equipo? ¿Es el plan de la Junta de Extremadura, de su equipo de gobierno? ¿Sí? Es su plan, ¿verdad? Estamos de acuerdo que es su plan. Este ya no queda no es filosofía que queda en papel mojado. Este ya es el bueno. Está usted convencido, ¿verdad? Que es el bueno. Usted lo ha leído, el plan. ¿Y ustedes lo han leído, señorías del Partido Popular? ¿Saben lo que pone en el plan? ¿Y las señorías de Vox, del Grupo Parlamentario Vox? ¿Se ha leído alguno de las señorías del Grupo Parlamentario Vox el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura? ¿Lo han hecho en algún momento? ¿Saben lo que pone? Yo estoy seguro que no, que ninguno lo ha leído. Mire, no voy a entrar en profundidad, voy a ir a las primeras páginas. Les voy a leer los objetivos principales que pone el Plan de Movilidad. Escuchen atentamente. Si el señor Fernández Calle se quita los cascos, seguro que lo escucha y a lo mejor le sale hasta urticaria de lo que pone. Los objetivos marcados por el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible pueden ser de ninguna manera ajenos a los compromisos adquiridos por España a nivel global y europeo de la Agenda 2030. Escúchese, señor Serrano, que esto le gusta. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que definen la hoja de ruta de la Agenda 2030. Este plan de Extremeño de Movilidad Sostenible impacta de manera indirecta en 11 de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense,
en un párrafo Objetivo de Desarrollo Sostenible de Agenda 2030. Los dos diablos de la ultraderecha de Vox y del señor Serrano. Eso está recogido en este plan. Pero vayamos más allá. Mire, señorías del Partido Popular, ustedes deberían saber en qué se basa este plan, con qué programas y planes guarda íntima relación y son claves para su desarrollo. Se los enumero. Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. Estrategia Española de Economía Circular y Planes de Acción. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Agenda Urbana Española. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Estrategia Economía Verde y Circular de Extremadura. Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras Viarias 2016-2030. Estrategia Regional para el Impulso del Vehículo Eléctrico. Estrategia ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. Nosotros, desde el Grupo Socialista, estamos completamente de acuerdo con los objetivos que persigue el plan y con las estrategias con las que guarda íntima relación. Y me alegra que la derecha y la ultraderecha empiecen a reconocer que estos objetivos son necesarios para tener un mundo mejor y que reconozcan, que está en el plan escrito, que todos los planes y estrategias aprobados por los gobiernos de Guillermo Fernández Vara y de Pedro Sánchez son clave para desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura. Así que, señorías del PP y Vox, yo creo que no se lo han leído. Es la verdad, señores de Estero, díganme la verdad. No se lo han leído, ¿a que no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y está bien, pero es la realidad que pone en el plan. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya se terminó eso de culpar de todos los males de la Agenda 2030 y demonizar los objetivos de desarrollo sostenible. Porque con este plan de movilidad ustedes ya han abandonado el terraplanismo. ¿Estoy en lo cierto, no, señor consejero? Lo dice su plan, el que me dice usted que ya es bueno, que no tiene filosofía barata. Así que así estamos. Yo, el señor Serrano, que mira para abajo, vaya papelón que le ha quedado a usted. Lleva años usted pegándose aquí contra las políticas de la Agenda 2030 y ahora, cuando salga su consejero, le va a tocar aplaudir. Vaya papelón que tiene usted. Mire, otra pregunta que quería hacerle, señor consejero. Dice que el plan es de su gobierno. Y además se lo comparo con lo que le ha dicho a mi compañero en la pregunta que le ha formulado, que está mal eso de apropiarse de las medidas cuando pagan otros. Pues según recoge el plan, y lo anunció el consejero Bautista, son 1.890 millones de euros de inversión. A ver si nos puede responder alto y claro, para saber quién paga la ronda. A ver si nos dice alto y claro. ¿Cuántos millones de euros de esas inversiones vienen del Gobierno de Pedro Sánchez? Ese que tanto nos maltrata cada vez que usted habla usted. ¿Cuántas son? Usted, que siempre busca el agravio cuando habla del Gobierno de España, respóndame si es cierto o no que el 83% de los fondos previstos son del Gobierno de España. Y tan solo el 10% son los que ponen ustedes con fondos autonómicos. Que yo veo bien que esto sea así, ¿eh? No me malinterprete. Yo lo veo bien. Extremadura lo necesita y lo merece. Pero me gustaría que reconociera, como lo hace su plan, ese que dice usted que ha hecho, ese que es que ya no es filosofía barata, el que no queda en papel mojado, me gustaría que reconociera el nivel de inversión que tiene comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez con las infraestructuras y los transportes en Extremadura, porque lo recoge su plan. Usted, bueno, usted no, el señor Bautista lo que ha hecho es anunciar las inversiones que tendrá el Gobierno de España en Extremadura hasta 2030 y lo ha hecho sin mencionarlo. Y mire, eso no está bien. Y lo ha dicho usted antes de responderle a mi compañero, eso no está bien. Mencionar lo que van a hacer desde la Junta de Extremadura y no aclarar que los fondos mayoritariamente son del Gobierno de España, pues es apropiarse de lo que ponen otros. Estaría bien reconocerlo. La movilidad en Extremadura es clave para nuestro desarrollo. Por eso les ofrecimos un pacto por la movilidad, que nos hiciera ir de la mano y compartir objetivos. Pero ustedes lo rechazaron. No sé si lo recuerdan. Si lo que está escrito en el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura, que han aprobado, es lo que ustedes creen necesario para esta tierra, ¿por qué desprecian nuestra colaboración? Si es lo que pensamos nosotros, estamos completamente de acuerdo en estos objetivos. ¿De verdad, señor consejero, usted piensa que sacará este plan adelante con sus socios de Vox? ¿Va a luchar contra el cambio climático con el señor Gordillo y el señor Serrano? ¿De verdad? ¿Va a luchar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con las señorías del Grupo Parlamentario Vox? ¿Eso es lo que va a hacer?
¿Va a impulsar la perspectiva de género en los transportes con el señor Fernández Calle o el señor Sánchez Ocaña? ¿Usted cree que va a sacar eso adelante? ¿Usted lo piensa? ¿Va a aplicar las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de sus compañeros del Partido Popular? ¿De verdad promueve este plan con sus principios o es un todo por la pasta, señor consejero? Yo le pido que responda con sinceridad a mis preguntas. Le pido que responda con sinceridad a mis preguntas. Porque usted tiene que llegar a acuerdos para desarrollarlo. Y necesita más acuerdos que la derecha y la ultraderecha. Y termino con esto, señor Martín. Si esto es así, le hago una última pregunta. ¿Qué problema tiene usted en incorporar a los grupos parlamentarios de esta Cámara en esa comisión de seguimiento y evaluación que aparece en el plan? ¿Qué problema tiene usted? Porque usted ha planteado en el Plan de Movilidad Sostenible la propuesta de pacto por la movilidad que le hicimos, pero excluyendo a los grupos parlamentarios. Y yo creo que eso no está bien. Si usted quiere ser transparente, ¿por qué no nos incluye a los grupos parlamentarios? ¿Qué quiere ocultar? Gracias, señor Ferreira. Sí, su tiempo ha finalizado. Sí, termino. Simplemente quería decirle, yo le pido que responda a estas preguntas y que trate este tema como una interpelación, no como una comparecencia. Gracias, señor Ferreira. Por la Junta de Extremadura tiene la palabra el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, don Manuel Martín Castizo, por tiempo de 10 minutos. Creo que los servicios informáticos estarán intentando resolver el problema que hay con la imagen para que pueda intervenir correctamente y se pueda emitir desde los diferentes medios de comunicación la intervención del consejero. Me indican que fuera del hemiciclo se ve correctamente, por lo tanto, señor Martín, tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Señor diputado, su interpelación llega una vez más con el encomiable propósito de poner piedras al camino, no al tren, porque ni lo pusieron ustedes ni lo esperaban, sino al Gobierno de Extremadura. Llega con el único propósito de generar ruido inútil en vez de ayudar a mejorar los servicios que esperan los extremeños. Mire, señor diputado, si esa es su intención, permítame sugerirle que se aparte para no estorbar, porque este Gobierno está centrado en avanzar y en sacar adelante a esta tierra. Una vez más demuestra usted, con su actitud y con su intervención, el estilo que le caracteriza, ni constructivo ni propositivo, y pone en evidencia ya la contrastada incompetencia tanto de su partido como de la falta de gestión cuando fueron ejecutivo. Este Gobierno exige al señor Sánchez, al ministro de Transportes, a quienes, como usted, prefieren no incomodar a Madrid. Nosotros no aplaudimos a quien maltrata a esta tierra. Ustedes, en cambio, se conforman con la palmadita y la foto. La Junta de Extremadura reivindica las infraestructuras y ese ansiado ferrocarril que ustedes no son capaces de reclamar, porque mientras ustedes callan obedientemente a los dictados de Moncloa, nosotros levantamos la voz. La Junta de Extremadura trabaja para dotar a esta tierra, a los extremeños, de las infraestructuras, las comunicaciones y la movilidad que ustedes no fueron capaces de hacer. Pero no por falta de gestión, ni por inacción o incapacidad, sino por su delirante inutilidad socialista. ¿Y cuál es el resultado? Pues sencillo. Somos la comunidad con mayor déficit de infraestructuras y dificultades de movilidad de España. ¿Y qué casualidad? Lo somos después de 36 años de gobierno socialista. Lo que ustedes han conseguido, señor diputado, es que las inversiones estatales se vayan a otros territorios para contentar las exigencias de independentistas, golpistas y prófugos en vez de a su propia tierra. Con sus votos han avalado la desigualdad, han convertido a los ciudadanos extremeños en españoles de segunda y ahora viene aquí a hablar de lo que ustedes nunca defendieron. Y hoy tiene la desfachatez de venir aquí, señor diputado, a deleitarse de que han estado 36 años gobernando, o mejor dicho, engañando a los extremeños, prometiéndoles
un tren y una movilidad que nunca llegó en las fechas que anunciaron. Y fíjese si ha estado tan desnortado usted entre los líos que vienen de Ferraz, el circo con los socios, los codazos entre ustedes, que ha ido con el paso del tiempo modulando esta desfasada interpelación que hoy nos trae aquí. Preste atención. El 3 de noviembre de 2023 registró una interpelación sobre política general de la Junta de Extremadura en materia de transporte por ferrocarril. No la impulsaron en el periodo correspondiente. No le convenía ponerse en el disparadero. Le contestamos por escrito y aquella iniciativa decayó. El 9 de enero de 2024 se vino arriba, de nuevo después de Reyes, y volvió con la matraca. Tenía usted que justificar de alguna manera que por el tren se preocupaban. Eso sí, exigencias a Adamo, ninguna. Registró por entonces una interpelación sobre política general de la Junta de Extremadura en materia de transportes por ferrocarril, añadiendo, en el primer semestre de 2024. Usted ya se veía fuerte y decidido, o al menos quería aparentar interés, que había algo que hacer. Ya barruntaba que en febrero aquel nuevo y flamante ministro, el señor Puente, vendría a prometer el oro y el moro a los extremeños. Y no nos defraudó. Estuvo aquí. Dijo que éramos su prioridad y nada más se supo de él hasta la semana pasada, que vino a reírse y a engañar de nuevo a los extremeños. Pero aquella interpelación tampoco le cuajó. La mesa de la Asamblea acordó no admitirla a trámite, al referirse a cuestiones futuras y de las que no se pueden inferir, abro comillas, los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, cierro comillas. Así que el 19 de enero del año pasado, antes de que vinieran sus jefes, registró otra interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de transporte ferroviario y movilidad. ¿Qué es esta? En la que estamos hoy. Casi un año y medio después. No tienen ni interés como para prestar celeridad. Usted había escuchado hablar algo de movilidad al recién llegado ministro y dijo, aquí tengo carrete a futuro. Pero como no le importaba nada ni el transporte ferroviario ni la movilidad de los extremeños, no tuvo ni el valor ni la determinación de impulsarla. Pasaba el periodo de sesiones y el 23 de julio del año pasado registraban en la Cámara su voluntad de mantener para el próximo periodo de sesiones, o sea, el anterior, dicha interpelación. Tras el caos ferroviario del pasado verano, ¿lo recuerda? Fechas con el mayor número de desplazamientos vacacionales del año, con retrasos, averías, trenes sin aire acondicionado, mientras el señor Puente jugaba al golf, va usted y registra una nueva interpelación el 13 de septiembre. Y leo textualmente, sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de movilidad. Quitó de un plumazo su intención de hablar del transporte ferroviario, no fuera a ser que saliera usted escaldado. Y hoy, por fin, decide traer esta interpelación. Viene diligentemente a cumplir con lo que le ordenan desde arriba, a hablarnos de aquel pacto y a repetir el argumento de que el nuevo plan de movilidad de la Junta de Extremadura es, por supuesto, el que ustedes dejaron perfectamente preparado. Que, por cierto, si se ha dignado a verlo, y ya veo que sí, lo único que conserva ha sido el título. Pero hoy, señor Ferreira, no le voy a dar el gusto de explicarle las diferencias de nuestro plan de movilidad y el plan de movilidad que dejaron, del que me reitero, no solo en decir que fue filosofía barata y que quedó en papel mojado, sino que además lo usaron con fines electorales. Esta Cámara, señorías, representa a los extremeños. Y lo que demuestra hasta hoy su grupo es que la movilidad y el transporte solo le interesan si hay voto en juego. Lo demás lo fían al olvido. Usted, como extremeño, debería empezar por defender la igualdad, esa que ustedes olvidan cuando se reparten fondos, porque mientras otras comunidades disfrutan de trenes nuevos,
Nosotros seguimos siendo el desván en materia rodante ferroviaria. Señor diputado, deje el regate parlamentario. Si de verdad le interesa todo esto, alcemos juntos la voz y reclamemos muchas de las reivindicaciones históricas que tenemos los extremeños en materia de conexiones e infraestructuras. Señor diputado, en Extremadura, independientemente de cualquier ideología, todos compartimos el mismo anhelo. Queremos trenes dignos y queremos alta velocidad ya. Queremos porque la necesitamos, porque lo merecemos y porque es de justicia. Señorías, les anuncio que este Gobierno, tras los trámites pertinentes y tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, comparecerá a petición propia para explicar el nuevo Plan Extremeño de Movilidad Sostenible. Por cierto, hace unos días ustedes hacían piña en la visita del señor Puente, igual que los empresarios y la ciudadanía extremeña, que le agradecieron también que hubiera elegido Extremadura para hacer turismo en Semana Santa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. En turno de réplica tiene la palabra el autor de la iniciativa, el señor Ferreira Alonso, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Señor consejero, falta usted al respeto a esta Cámara. Falta usted al respeto de esta Cámara. Usted se ha inventado una nueva tipo de iniciativa en este Parlamento, que es que el diputado venga a comparecer, a rendir gestión. O sea, que usted ha dedicado sus 10 minutos, cuando yo le estoy preguntando por el Plan de Movilidad Sostenible que ya han presentado públicamente, a hablar sobre cómo tramito yo las iniciativas. Es vergonzoso el bajo nivel que tiene usted como consejero. Es vergonzoso. Vergonzoso. Y al menos yo le pediría, mira, yo ya no voy a pedir que se estudie el plan, porque estoy seguro que no lo ha leído. Por eso no me ha podido responder ninguna pregunta. Estoy seguro que no se lo ha leído. Yo no le voy a pedir que se estudie el plan, pero le voy a pedir que se estudie el reglamento de esta Cámara. Usted viene a comparecer, no viene a comparecer, viene a responder a mis preguntas. Y yo no tengo que ser propositivo en una interpelación. A ver si se aprende el reglamento. Las propuestas vienen después. Y ya le anuncio que vamos a presentar una moción subsiguiente, sobre todo para que no sea usted tan incoherente. Porque usted es un consejero incoherente. Incoherente, como su presidenta, si les ha enseñado muy bien a todos la regla que hay que hacer, decir una cosa y hacer justo lo contrario. Usted me dice que vayamos todos de la mano, pero si votaron en contra de un pacto por la movilidad para que fuéramos todos de la mano. Pero si lo que ha hecho poner al final en la gobernanza del plan es el pacto por la movilidad que le propusimos. ¿Y sabe lo que han hecho? Han excluido a las administraciones que ustedes no gobiernan y que tienen mucho que ver en el plan, que son el Gobierno de España, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Casualmente han excluido a las administraciones que no gobiernan y a los grupos parlamentarios. Ustedes no quieren este plan para hacerlo. Lo quieren para hacer lo que ha hecho aquí, hacer una trinchera contra el Gobierno de España y hablar constantemente del agravio. Si de verdad están interesados en que avancemos en los transportes y en la movilidad de Extremadura y de verdad creen que nos tenemos que dar la mano, no se preocupe. Antes de mañana va a tener registrada la propuesta de moción subsiguiente, que además es de obligado cumplimiento, donde le vamos a pedir que ese pacto por la movilidad esté recogido en la Comisión de Evaluación y Seguimiento. A ver si lo aceptan. Tiene usted por delante aquí, tiene 5 minutos. En vez de meterse con mi gestión, sea claro, dígame si está dispuesto a que nos incluyamos los grupos parlamentarios en esa Comisión de Evaluación y Seguimiento. Y que esté en el Gobierno de España, que es el que más dinero pone en el plan. Y que estén las diputaciones y los ayuntamientos representados porque tienen mucho que decir sobre las medidas que lleva este plan. Que estemos todos y vayamos de la mano. Si estamos de acuerdo. Porque ustedes aquí se echan muchos discursos. Vayamos de la mano. Seamos exigentes. Ustedes no han hecho nada. No reivindican al Gobierno de España. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Pero qué ha cambiado en Extremadura desde que ustedes gobiernan? Antes toda la culpa era del señor Fernández Vara con el tren. Ahora resulta que ustedes no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Usted no tiene nada que ver. ¿Usted qué ha hecho por el tren en Extremadura? ¿Usted qué ha hecho? Dígamelo.
¿Y qué pretende hacer con los transportes en Extremadura? Patalea con el nuevo mapa concesional de transporte del Gobierno de España. ¿Y qué nos plantea usted? ¿Qué nos plantea usted? ¿Cómo lo vamos a configurar? ¿Cómo vamos a configurar el transporte a la demanda? ¿Cómo vamos a garantizar la intermodalidad? ¿Estamos dispuestos a hacerlo desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, conseguir que haya más trayectos entre Plasencia y Badajoz pasando por Cáceres y Mérida, donde se mueven diariamente miles de personas? Porque tenemos una doble vía electrificada, por cierto, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, no al del señor Rajoy, ni al señor Monago cuando gobernaba, que renunciaron a la doble vía. Y la tenemos ya, y eso es una realidad. ¿Usted qué plantea? Porque el plan no lo recoge. ¿Nos lo va a aclarar? Me puede responder a la pregunta si quiere, pero dejemos la demagogia. Usted es un consejero que utiliza demasiado la demagogia y se sube aquí como si fuera un diputado de la oposición. Y usted tiene una responsabilidad. Y yo le puedo aceptar que venga aquí a criticarnos constantemente, pero, hombre, que termine su intervención diciendo que tenemos que ir de la mano, hombre, para que me la corte. Hombre, es que hay que pensar las cosas cuando se dicen, señor consejero. Yo entiendo que le hace los papeles, usted viene, no se lo ha preparado, lo lee, pero lo que dice usted no tiene ni pies ni cabeza. Le dimos una oportunidad con el Pacto de la Movilidad. No se merecen una segunda oportunidad, pero los extremeños y extremeñas sí. Y se la vamos a dar, la va a tener la moción siguiente. Tiene usted la oportunidad en estos 5 minutos de responderme si están dispuestos a cogernos la mano e incluirnos en ese plan de movilidad por Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira. Para finalizar el debate de la iniciativa, tiene la palabra el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, don Manuel Martín Castizo, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Señor diputado, aunque usted se empeñe en demostrar lo contrario, los extremeños ya no se dejan de engañar. Los trenes de cartón piedra ya no cuelan. La última visita del ministro Puente fue todo un ejemplo de transparencia, pero escénica, escénica. Avión incluido, por supuesto, para evitar los problemas de puntualidad que conocen bien quienes utilizan el ferrocarril extremeño. Vino a subirse a un tren de pruebas que no circulará por Extremadura, como quien visita una maqueta. Esto sí, con entusiasmo por las fotos y sin una sola respuesta real. Porque, señoría, aquel famoso pacto por la movilidad que ustedes proponían no era más que un ensayo general para el gran numerito. El pacto del silencio. Un pacto para callar, para no incomodar al Gobierno de España, sí. Un pacto para que Extremadura siga esperando mientras otros territorios avanzan. El silencio del señor Gallardo y de usted ante el señor Sánchez. Aquí no se hablaba de compensar los déficits históricos ni de cumplir los compromisos. Aquí de lo que se trataba era de no molestar. Y si había que regalarle al ministro un paseíto en tren, pues se le montaba un decorado en Mérida y listo. No hubo en Mérida preguntas, no hubo respuestas, no hubo explicaciones, solo hubo coreografía perfectamente orquestada por el señor alcalde, señor Osuna, y sus danzarines. Él vino volando y al tren de prueba se lo llevaron remolcando por gasoil. Porque lo importante era la foto, como aquella inauguración falsa del AVE que hicieron con Su Majestad el Rey hace unos años. Y ahora, para mayor gloria de la posverdad ferroviaria, nos anuncian que dentro de muy poco, ese tren circulará a 300 kilómetros por hora con pasajeros. Literal, literal. Lo dijo el ministro en el Congreso hace 2 semanas. Y uno se pregunta si realmente se lo cree o simplemente piensa que los extremeños seguimos dispuestos a tragarnos lo que sea. La verdad es menos vistosa. La electrificación de la vía entre Madrid y Plasencia no está terminada. Es decir,
2/3 partes del trayecto y, en su mayoría, sobre línea convencional. La finalización de la línea, que permitiría ir a 300 kilómetros por hora, según ustedes, no será antes de 2034. Esa es su realidad. Anunció el ministro que antes de verano habrá un tercer servicio entre Madrid y Badajoz con Alvia, mientras lo que anunció en abril del año pasado era que sería antes de fin de 2024. También el verano pasado el ministro afirmó en el Senado que ya estaba en circulación el tercer servicio entre Madrid y Badajoz con Alvia y que el tren circulaba entre Plasencia y Badajoz a 250 kilómetros por hora. Ambas cosas son falsas y comprobables. Y ahora dice que pronto irá a 300 kilómetros por hora, cuando se ponga en servicio el RTMS, que será el próximo año, cuando en ese momento la velocidad máxima será de 220. Mentiras, mentiras y más mentiras. Pero el bombazo de noticia es la puesta en servicio de un Avant entre Cáceres y Badajoz. Algo que ya anunció hace dos años, que sería entre Plasencia y Badajoz, y no ha ocurrido. Mentiras, mentiras y más mentiras. Señor diputado, termino. Ustedes no solo dejaron tirados a los extremeños, también los atosigan con promesas incumplidas y titulares vacíos. El problema no es que falte el tren, el problema es que sobra propaganda. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor